Bien, y comenzamos a las voz, estamos en vivo, está hablando Javier Milei, el presidente de la Nación, escuchémoslo. Que obviamente tienen un descuento enorme, ¿sí? Y con esos títulos ponerlos contra los dólares y haciendo todas las correcciones que esos títulos subieran de precio, y eso ofrecía un negocio enorme. Bueno, les aviso que cuando nosotros asumimos, los bonos estaban en 18 dólares, póngale 20 para redondear. Hoy los bonos están arriba de 60. Recibimos el riesgo país en 2.900, hoy estamos en 1.150. Es decir, además estamos haciendo una caída del riesgo país como pocas veces visto en la historia argentina. ¿Y saben qué? Eso predice que para adelante la economía rebota. Por eso, digamos, están tan nerviosos. Por eso utilizan causas nobles para tratar de desestabilizar un gobierno. Porque saben que van a perder y no vuelven más. Por lo tanto, fíjense que cuando nosotros recibimos ese déficit monumental de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central, hoy entre el ajuste que hicimos en el Tesoro y el ajuste que lleva hecho el Banco Central, de 15 puntos lo bajamos a 13. No solo eso, digamos, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Pero no hay ancla nominal, menos mal. Bueno, eso, digamos, entonces hay un ancla, digamos, el caso, digamos, del ancla nominal, que es cuando ustedes fijan la tasa, la cantidad de dinero. Obviamente que no es la única forma de anclar. El presidente de la Nación haciendo definiciones, defendiendo su programa después de la marcha del día de ayer, utilizando, bueno, alusiones caseras, ¿no? Para explicar. Empezó diciendo Marcelo que, uno que escuchó al principio, que era una audiencia calificada, que iba a dar como una clase de economía, y terminó con esta frase al estilo Javier Milei. Va a ser una disertación extensa, ya lleva un poquito menos de media hora. Estamos en vivo, te vamos a mostrar todas las partes más importantes. Precisamente Javier Milei está hablando ahora, está defendiendo su programa económico, hizo un respaldo muy fuerte otra vez de Luis Caputo, yo te diría 2 veces en el término de 72 horas, porque lo hizo en el mensaje presidencial del día lunes y el de hoy. Y esto tiene que ver porque hay muchos cuestionamientos a Caputo adentro y afuera del gobierno, más afuera que adentro, sí, obvio, ¿no? Marcelo, y además, bueno, está Melconian, con él vamos a hablar precisamente de estas cosas, pero un dato, viste que se saludó, vas a dar detalles, se saludó con Mauricio Macri, pero está también Patricia Bullrich. ¿Qué hizo cuando habló? Habló de que estaba Macri, pero dijo, está la genia de Patricia Bullrich. Sí, que bueno, tiene su interna con Mauricio Macri. Milei, bueno, fue un reencuentro muy frío entre Mauricio Macri y Javier Milei, muy frío. Ahí está. Ahí vemos cuando está entrando Macri, que habló al comienzo, fue muy breve, hizo una breve introducción, están todos ahí en la Fundación Libertad. Un Milei, digamos, un Macri que avala lo que hace Milei, sí, pero que está muy enojado porque considera que Milei lo está destratando, y lo que vos acabás de contar forma otro hito en este destrato. Sí, ¿no? Como que Milei dice, lo que estamos haciendo en este gobierno es por mí, no por Mauricio Macri. Sí, y darle toda la prioridad a Patricia Bullrich, a la genia Patricia Bullrich, cuando digamos, no hubo gestos de... se han saludado aparentemente en el interior, pero no hubo ningún gesto de, digamos, de cordialidad, ¿no? Y esto tiene que ver también porque Mauricio Macri está también tomando un poco de distancia, porque considera que en la intimidad, lo dice Mauricio Macri, en la Casa Rosada, sobre todo Karina Milei y Santiago Caputo lo destratan, y de alguna manera eso lo instrumenta el propio Milei,
con lo que vos acabas de decir, ponderar a Patricia Burri, que hoy Patricia Burri y Macri están a las patadas. Y vamos a ver, Marcelo, si en el discurso, si al final del discurso sigue desacreditando a la masiva movilización de ayer en defensa de la Universidad de Buenos Aires y la educación pública. ¿Por qué? Porque se agarra, es la estrategia de Milei, de los que estuvo Cristina, que estuvo... lo que ellos llaman el tren fantasma. Claro, y la verdad que sería un grave error no tomar conciencia de lo que significó ayer la marcha en defensa de la educación pública en la Argentina. Masiva, espontánea, que involucró a muchas familias, a estudiantes, a egresados, a docentes. Fue muy masiva en Capital y en todo el país. Y la pregunta es ahora que la primera reacción de Milei fue muy mala. Sí. Fue el león con la taza diciendo lágrimas de zurdo, porque para él todos son zurdos. Claro. Los que no piensan como... Después pasaron las horas, hay mucho ruido dentro del gobierno por esto, hay mucho ruido. Después te vamos a contar, tenemos una bomba sobre eso. Después se sacó una declaración más larga, donde si vos lees la entrelínea, moderó las cosas, habló que respetan la educación pública, que se le va a buscar una solución al problema, pero si vos ves el general de ese texto, también sigue una posición confrontativa, básicamente diciendo, y bueno, la marcha de ayer la utilizaron el tren fantasma, Cristina, Kicillof, Massa, cosa que no tiene nada que ver con la realidad. No, porque además, Marcelo, históricamente, los que ya tenemos unos años, todas las marchas por la universidad, por la UBA, siempre tuvieron los partidos políticos, porque los partidos políticos están dentro de lo que es la educación pública. Pero además habría que decirle a Milei que UPAU, que son los liberales, estuvieron a partir de los 80 con una fuerte presencia en la universidad. Claro, y en instante vamos a hablar, bueno, ayer le tocó leer precisamente el documento. Piera Fernández Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, y con Lula Levy, también que estaba ahí al lado de ella, presidenta de la Federación Universitaria de la Buenos Aires, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. En instante vamos a hablar con ella, fueron claves, fueron los personajes de la semana y van a estar esta noche en A Dos Voces. Y también vamos a estar con Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, y Juliana Santillán. Ella es diputada nacional por la Libertad Avanza. ¿Hay o no hay ley de bases? ¿Hay o no pacto de mayo? Porque ahora parece que están retrocediendo en el tema de la reforma laboral. Milei quiere sí o sí que se apruebe por lo menos en diputado. Abril ya se acabó. Vamos a preguntarle a Julián a ver qué chances hay de lograr por lo menos en diputado antes del 25 de mayo que salga esta ley. Seguro. Estamos en vivo, no te lo pierdas. Las definiciones de Javier Milei te las vamos a poner acá apenas se vayan produciendo. El discurso es muy largo, es teórico por parte. Escuchamos una parte recién. Habla Milei, lo vas a escuchar A Dos Voces. Pero ahora, ¿sabes qué? Nos vamos a los Dibu de Luis de Luca. Espectaculares. Con Superman. Ahí está. Milei. Él se considera que Mirá, esto fue la kriptonita de ayer. La uva. La uva, que le tiene que prestar atención a la kriptonita, sale rajando, le tiene que prestar atención. ¿Y dónde se ubica, Marcelo? Ahí, con Karina, con su jefe, que lo protege de la kriptonita. Con Guillermo Franco, que está negociando con gobernadores, con legisladores y todo, le dicen, pero Franco, lo que vos me decís, ¿tiene el aval de Milei? Bueno, Pichetto ya dijo, me dijeron una cosa y ahora me mandaron otra. Y Franco recién entró a la Fundación Libertad, no quiso hablar porque está todo atado con alambre. Y ahí está Luis Caputo. Qué respaldo el de hoy, ¿no? Sí, respaldo en 48 horas 2 veces. ¿Por qué? Porque hay gente que lo critica internamente y muchos del palo del propio Milei lo están criticando como diciendo las cosas así no van a cerrar. En un momento se dio cuenta que estaba de Sturzenegger y también pidió como un aplauso, habló bien de Sturzenegger, Marcelo, pero que yo sepa está enfrentado con Caputo. Bien, ahí está. Huye de la kriptonita, fue la marcha ayer, ¿no? Y del otro lado... Que lo ha debilitado, ¿no? Exactamente. No se sabe cuánto, hay que ver, pero la primera reacción no fue un poco de confusión por parte del gobierno. Y bueno, y del otro lado está Axel Kicillof, Máximo, Cristina. El tren fantasma de Milei. Pero vamos a hablar también de la bomba de ellos tres, ¿eh? Bien, sí, hay doble bomba hoy, bomba, pelea 1, pelea 2 sería. Sí. Dale, bien, muy bien. Está Javier Milei, escuchémoslo.
digamos, que se suele utilizar como ancla, se suele utilizar el tipo de cambio, es decir, fijar el tipo de cambio y usarlo como ancla. Eso tiene un sentido porque en realidad el nivel de precios local, entonces, en ese caso vendría dado por el tipo de cambio, que está fijo, y por el nivel de precios internacionales. Y eso permitiría determinar el nivel de precios. Y cuando ustedes hacen eso, digamos, como siempre, la cantidad de dinero dentro de la economía viene determinado por la demanda de dinero. Entonces, dada la demanda de dinero, si ustedes emiten, lo que van a tener como contrapartida es pérdida de reservas. Digo, no sé, vieron que siempre, digamos, el kirchnerismo hizo lo mismo. Digo, fija el tipo de cambio porque cree que... Ahí, con definiciones importantes, lo estás escuchando a través de Todo Noticias. Tratan de desestabilizarnos porque saben que no vuelven... Es más, de alguna manera, me parece que tratando de desacreditar la marcha de ayer, ¿no? Exactamente. ¿No? Bueno, están la titular de la FUA y de la FUBA. Veremos cuál es el futuro de ellos, porque todos los que han pasado por los cargos que tienen ustedes después hicieron carrera en la política argentina. Pero bueno... paso Piera, a paso. Paso a paso. Piera, ¿qué balance haces de todo lo que ocurrió ayer? No, la verdad que estamos muy emocionados con lo que sucedió ayer, producto de que efectivamente pasó lo que nosotros esperábamos de la marcha, lo que mencionaban ustedes recién. No fue una marcha partidaria, fue una marcha donde hubo pluralidad de partidos políticos, pero donde sobre todo se vio la participación de los estudiantes, de las familias, de la comunidad, diciendo valoramos y defendemos a la Universidad Pública Argentina, que hoy está atravesando una crisis tremenda, prácticamente inédita, por lo menos desde el regreso a la democracia hasta acá. Y sí con el sabor amargo, en primer lugar por la reacción de anoche por parte del presidente. ¿No te gustó el meme? Me resultó muy triste y con las declaraciones de recién... Eso tomando una... Exactamente, y lo mismo con las declaraciones que recién veíamos. Un intento desestabilizador no fue. Lo de ayer fue un mensaje de la sociedad argentina pidiéndole al presidente que cambie de actitud respecto a la cuestión universitaria, que accedan a tener un diálogo para poder resolver los problemas que hoy necesitamos urgentemente resolver en la universidad. Claro, ¿no? Le quería preguntar algo. Vos leíste el documento que consensuaron, ¿verdad? Exactamente. Fue un documento, así lo vi yo, ¿no? Como por la positiva, que queremos que la universidad haga esto, más becas, más estudios, más investigación, etcétera, etcétera. Nunca lo mencionaste a Milei. No hiciste, porque eso se decidió, no entrar en el barro. No, es que justamente, como lo mencionaba recién, fue un documento que consensuamos estudiantes de distintas agrupaciones estudiantiles, rectores, rectoras, el Frente Sindical de Docentes y No Docentes, y lo que queríamos demostrar era justamente eso, que no era una marcha partidaria, que no era un intento desestabilizador, que no estábamos, intentando escapar a las denuncias y deslegitimaciones que hubo por parte del gobierno a la marcha, sino justamente comentar qué es lo que la universidad hoy hace, qué es lo que le aporta a la sociedad, qué es lo que la ciencia y la tecnología le aportan a Argentina, y cuáles eran los reclamos puntuales, ¿no? Que es el de gastos de funcionamiento congelados, que es el salarial, que es el de las becas estudiantiles también congeladas, que es el de la necesidad de la inversión para obras de infraestructura, para investigación, para ciencia, para tecnología. El documento intentamos que se demuestre el perfil educativo de la marcha. La tentación era salir y decir todo de Milei, ¿no? Que Milei esto, de Milei esto, no entraron en esa... Intentamos que no, porque además quisimos reflejar lo más fielmente la intención de cada una de las personas que se autoconvocó a la movilización de ayer. Lucil, bueno, está claro la posición que tenemos nosotros sobre la UBA y la universidad pública. Ayer la expectativa era escuchar solamente el documento de ustedes, pero vimos que hubo otras expresiones arriba del escenario, lo que a mí particularmente me hizo un poco de ruido. Porque, y a mucha gente. Y a mucha gente, porque decís, bueno, pero al final, en una parte parecía un acto de un sector del kirchnerismo, en otra parte de otro sector, digamos. ¿Por qué se hizo eso? Porque la verdad que esperamos un mensaje, inclusive los rectores como que quedaron en un segundo plano. ¿Qué los decidió a que hablen más gente? Mira, los oradores, primero se definió por los problemas que teníamos, los dirigentes y secretarios de los distintos frentes sindicales, de docentes, no docentes, tenían que emitir su voz por una cuestión de que también están siendo muy afectados
en este ajuste, en este recorte total que se está llevando en las universidades. Por otro lado, los discursos de Abuelas Madres Plaza de Mayo y por otro lado también de Pérez Esquivel, premio Nobel, yo los respeto muchísimo, digo, por su trayectoria, por sus banderas y demás. Pero sí. No digo que no se los respete, digo que no, desde ya. esperaba otra cosa. Pero le dieron pie al gobierno para decir, bueno, vieron lo que quieren, por el discurso de Tati Almeida fue muy como kirchnerista, diciendo perdimos, pero tenemos que seguir luchando. Sí, le dieron como un tono que esperaba el gobierno. En lo personal, digo, no coincido con muchas de esas cosas que se dijeron, pero aún así creo que la marcha aún así fue una marcha legítima en defensa, con una única consigna, que era la defensa de la educación pública. Se pudieron haber dicho otro tipo de cosas, otras orientaciones, pero así como habían gente afín al gobierno del kirchnerismo, también había gente que no hace política o que no le interesa o que solamente es parte de la comunidad universitaria. ¿Y qué esperan ustedes? ¿Que haya plata realmente? Porque, a ver, está claro que no se va a cerrar la UBA, está claro que no se va a arancelar, da la impresión, pero el tema es si ustedes creen que después de esto va a haber plata en serio para sostener a la UBA. Esperamos que sí, no sabemos hoy en día con este desfinanciamiento brutal, no sabemos si no va a cerrar la UBA porque si no se mandan los fondos necesarios para seguir funcionando, es muy difícil seguir funcionando. ¿Cuál es la situación hoy en la facultad? Hoy la situación es que la UBA tiene un recorte total, cuenta con 1/3 de lo que contaba el año pasado. ¿Cómo se ve eso en Se ve cuando la UBA declaró emergencia presupuestaria, donde las luces se están ahorrando porque hay un problema enorme de tarifas. Hoy hay pasillos apagados, se está aprovechando la luz del día. Digo, se está haciendo un ahorro total en energías porque el problema de la UBA y de todas las universidades nacionales hoy puntualmente es un problema de tarifas y también en general. Pero esta plata que dijo Petovedo que va a ir, que está garantizada, ¿sirve o no, o es insuficiente? Por supuesto que sirve. Digo, lo primero que necesitamos del gobierno es que la actitud de diálogo y no de confrontación de manera permanente. Segundo, que los incrementos sirven, digo, hay ya un mínimo cambio de actitud que se valora, pero que son insuficientes respecto a la inflación. Digo, lo que mencionaba Lucil recién, en el marco de una inflación de un 287%, el aumento del 70% que ya habían anunciado en marzo, que recién, casualidad, lo hicieron el depósito recién ayer, pero que, digo, no llega a los gastos de funcionamiento que se actualicen por la inflación efectiva que hubo, cuando además tenemos un montón de insumos, por ejemplo, lo que son insumos médicos, que han incrementado en un 800% muy encima de la inflación. Pero permitime decirte también que lo que no podemos dejar de lado es todo el resto de los reclamos universitarios que hicimos ayer, que son, en primer lugar, la recomposición salarial docente y no docente, porque sin salarios docentes y no docentes dignos no hay universidad que funcione, no hay clases que se puedan dar. La recomposición de las becas estudiantiles, que también congelaron el monto de las becas Progresar en un contexto donde para los estudiantes aumentó el transporte, aumentó los alquileres, aumentaron los servicios, aumentaron el ir al súper. Digo, y además los fondos para las obras de las universidades, que las han frenado y que es mucho más costoso después recuperar esa obra que ya estaba iniciada, por ejemplo, que tener que poner el monto que falta ahora para dar finalización a esa obra. Te quiero hacer una pregunta, porque digamos, hay un problema obviamente de presupuestario en todo el país, ¿no? ¿Vos o ustedes piensan que esto es por falta de dinero, por un recorte hecho a los hachazos, o que el gobierno en realidad tiene una inquina con la educación pública? A ver, lo del reordenamiento económico, que coincidimos en que es necesario, donde hay que discutir que el gasto del Estado sea de manera eficiente, creo que tiene que tener un consenso fundamental que lo tenemos que construir toda la sociedad y especialmente la dirigencia política, que es entender que la educación pública no es un gasto, sino que es una inversión en el presente y en el futuro. Sí. Pero da la sensación, justamente por las expresiones públicas que ha tenido el gobierno, de que tienen cierta animosidad contra la universidad pública. Entonces, eso es a lo que llamamos a parar y a decir, bueno, realmente si queremos que la Argentina tenga futuro, progrese, haya desarrollo, bueno, pensemos en que estamos en el mundo de la economía del conocimiento, pensemos el valor que aporta la universidad en términos de producción científica y tecnológica, pensemos en lo que aportan para el país los graduados. ¿No? A ver qué se puede cortar, qué no se puede Lucil, cortar. ¿vos estás de acuerdo en que el Congreso autorice a la AGN que audite a la UBA?
Creo que es algo que se da independientemente de si estoy de acuerdo o no. Las universidades son auditadas. Porque, digo, es lo que se discute también, ¿no? No, sí, creo que también la discusión, digo, si a alguno no le gusta o nos gustaría cambiarlo, se puede dar, digo, siempre estamos abiertos al diálogo, pero creo que también hablar de las auditorías o de que a las universidades no se las audita es otra intención de deslegitimar la marcha, de deslegitimar el reclamo que hoy tenemos las universidades nacionales, que es que se las está desfinanciando para llevarlas hacia un extremo que es un posible cierre o bajarles la calidad, que también es algo donde constantemente a través de memes o intenciones se las está desprestigiando, algo que todos, y vimos ayer toda la multitud de la sociedad, que coincidimos en que es un orgullo nacional la universidad pública. Bien, gracias. Sí, Más, y más allá de lo que opine cualquiera de lo que ocurrió ayer, han quedado en la historia, porque una paginita se le va a dedicar a la marcha. ¿Qué sentiste al hablar? Bueno, ustedes estaban, porque era una muchedumbre, ¿no? Fue muy movilizante. Sobre todo yo vengo de la ciudad de Río Cuarto, nunca había asistido, no sabía lo que era tanta cantidad de gente. Tomamos dimensión cuando pudimos ver las imágenes después, realmente fue muy emocionante y soy una agradecida de toda la organización que me permitió hacer la lectura del documento. Bien, muy bien, gracias. Okay. Atención, estamos con Milei, estamos ¿Sigue ahí, todavía? Estamos en vivo, sigue hablando, los puntos centrales te lo vamos lo vas a escuchar acá. Está Carlos Melgoñama, vamos a hablar de economía, está en el Rosca Café, Sí, Carlos, exactamente. ¿no? Ahí nos está esperando, tomar un café. ¿Alcohol no? Café. Está Juliana Santillán, diputada de Libertad Avanza, está Germán Martínez, programón. Juliana, ¿qué te pareció lo de ayer, la marcha? No, bueno, por supuesto no se desestima el número y la convocatoria que hubo. Realmente la preocupación de estudiantes y de una gran parte de la sociedad es real. Hay una desinformación muy, muy fuerte sobre esto. La realidad, Marcelo, es que el Ministerio de Capital Humano, a través de un Consejo Interconsultivo Nacional, el CIN, Sí. se llegó a un acuerdo de un aumento de 70% en el mes de marzo. Se va a otorgar en el mes de mayo otro 70% Pero viste, de dicen que no aumento alcanza. para los gastos de funcionamiento y una partida extraordinaria de 14.400 millones de pesos para los hospitales universitarios. Por supuesto que no se sabe si alcanza o no. ¿Cómo vamos a saber si no se audita? Quizás es poco. La información no existe. El número de cuánto gasta una universidad no existe. A mí me encantaría que los chicos mañana empiecen a subir en redes sociales lo que es una universidad nacional con las pegatinas y la mugre del panfleto político que atraviesa cada A ver, pasillo pero ahí de la está Piera, universidad. no sé si ustedes quieren decir algo. Perdón. A ver, poner el micrófono, por favor. La política, Marcelo, ocupa una gran parte Sí. de la Universidad Nacional. Y eso hay Y que ponele, ver. porque, como hiciste de Sí. directa alusión. Sí. Mientras tanto, Martínez, ¿qué quería decir? Que además del desfinanciamiento de las universidades públicas, lo que quieren es el desprestigio de las universidades públicas. Queda claro en cada una de las intervenciones, no solamente del presidente, sino inclusive de todos los colaboradores, incluyo a los diputados nacionales de la Libertad Avanza. Lo que están haciendo es, primero, reivindicando el plan de ajuste sobre las universidades, que desconocen cómo funcionan claramente, si no, no se dirían estas cosas. Y en segundo lugar, lo que también plantean es una permanente estigmatización, pero bueno, le va a ir mal con la universidad pública, es la institución más creíble de la Argentina. Bien, sí, no sé si quieren decir algo, escucharon Sí. a la diputada. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Me gustaría aclarar muchas cosas, digo, que pareciera que se habla desde el desconocimiento o que se inventan. Las universidades son auditadas, algunos sectores del gobierno afirman esto, otros dicen que no. La verdad que es todo muy confuso también. Muchas veces, digo, con respecto a la militancia política, creo que uno de los valores de la universidad pública es la pluralidad y la amplitud de ideas, de pensadores, de formaciones, gente también donde en un mismo aula pueden haber personas de diferentes culturas, de diferente situación socioeconómica. Entonces creo que eso, más que algo para criticar, es un valor que tiene la universidad pública, que es la diversidad y la amplitud. Tengo un hijo en segundo año de una carrera muy importante en la Universidad Nacional. Conozco perfectamente lo que es un chico que está cursando una carrera universitaria muy difícil en una universidad pública porque fue decisión de él. Ayer fue a la facultad, no sabía que había paro y tuvo que volver. Y puteó muy fuerte esa universidad porque fue con una materia que no va a poder estudiar para poder ir a rendir un examen. No está mal la militancia política, pero hay lugares
para estudiar lugares para militar y de ninguna manera me parece justo para los que van a estudiar tener que escuchar charlas de política que también financian los argentinos con sus impuestos en lugar de tener clases de absoluto valor, porque la Universidad Nacional es la más prestigiosa de Latinoamérica en Argentina, pero hay cosas que están fuera de lugar. El cambio es cultural y eso también es una batalla que estamos dando. No, es que las clases las tenemos, por eso tenemos los graduados de excelencia que nos da la Universidad Pública Argentina. Por eso tenemos graduados que el resto de los países del mundo demandan a los graduados de la Universidad Pública Argentina. Sí sucede en la universidad que se debate, pero es una irrealidad que se pasen absolutamente todas las clases únicamente hablando sobre política. A ver, tenemos que discutir de la situación. Explíquenme cómo un docente que ha perdido 50 puntos con respecto a la inflación no va a poder comentarle a sus estudiantes que tiene la situación salarial que tiene, que están haciendo el esfuerzo con la vocación inmensa que implica la docencia para poder ir a dar clases. Y ayer justamente hubo una convocatoria abierta y masiva a movilizarnos en defensa de eso, para poder seguir cursando y para poder seguir estudiando, porque esa es nuestra única vocación. Nuestra vocación es que las universidades públicas sigan abiertas, que nos podamos recibir, que podamos seguir estudiando en el marco de la amplitud de voces, de miradas que existe en la Universidad Pública Argentina. Bien, gracias. La Universidad Nacional es pública, no arancelada, y no hay ningún riesgo de que eso deje de ser así en la Argentina. Bien, o sea, este temor que hay de que el gobierno en realidad le recorta porque está en contra. Es un relato, eso no es así. No es así. No es así. Ok. Marcelo. Bueno, gracias. Sí, a ver, Martínez, sí. Digo, también por el tema de la auditoría, ya que enuncia uno de los artículos de la Ley de Educación Superior. Artículo 59 bis de la Ley de Educación Superior plantea el régimen de auditorías que hay sobre las universidades nacionales. Basta de cuentos sobre el tema de las auditorías. Bueno, una respuesta fácil. Y hay algo más, Marcelo. En este momento, cuando la dictadura publiquen la auditoría, ir en contra de la universidad, ¿sabes qué decía? Bueno, ¿dónde están los números? Yo vengo a estudiar. ¿Te acordás de la campaña de la dictadura? Lo que trataba es de justamente de movilizar y de quitar la participación estudiantil. ¿Dónde están los números de la auditoría? No existe un número. Ahora vamos a volver. Bueno, Le agradecemos. Gracias. Muchas gracias. A ver, está Milei, sigue hablando ahí en la fundación. Ahí acaba de terminar. Mirá, esa es la señal de presidencia, el final de la transmisión. Ahí está saludando. Ahí está con Karina Milei también, se está saludando con los presentes en... Ahí hizo una especie de clase magistral de economía con datos... Por todo el sector, digamos, es una fundación que defiende ideas fundación liberales, ¿no? El que no veo ahí es a Macri, ¿no? Sí, salió no. Mutis por el foro. Carlos, ¿qué tal? Bueno. Antes de meternos en el tema, gracias tenemos, no cualquiera viene acá. Es para los privilegiados. Hay derecho de admisión. Pero hace muchísimos años que vengo acá. Primero, buenas noches. Y nunca te dimos un lugar nunca vi un Y bueno, lugar todo así. cambia. Antes de empezar con todo el tema económico, ¿para vos qué significó lo de ayer? ¿Qué señales para el gobierno? Porque además vos sos economista, así que... ¿Vos sos egresado de la UBA? Sí, yo soy egresado de la UBA. Yo hice toda mi carrera en colegio público y en la Universidad de Buenos Aires, de la que estoy muy agradecido porque me fue muy bien y me ubiqué muy bien. Tiene una alta reputación la Universidad de Buenos Aires. Creo que recibió una señal, digamos, creo que la señal es muy clara. Me gustó la jornada en términos de lo que terminó representando los chicos. El resto es toda una anécdota, tanto el escenario, que no tiene ninguna justificación, como para el propio presidente tomar el escenario como referencia de la jornada de ayer. No tiene ningún sentido, ningún valor. Lo relevante de ayer es que hubo mucha gente que tiene un formato de pensar alternativo al presidente, donde en el aspecto de la universidad yo comparto, el de la jornada de ayer, y donde se puede eficientizar todo lo que quiera, pero sin necesidad de ir salvajemente contra eso, y donde sí tengo posición tomada en términos de gasto alumno, gasto egresados, respecto a todo un conjunto de supuestas universidades adicionales
que se abrieron en la Argentina. Sí, el kirchnerismo, ¿no? Bueno, Claro, política en todo por supuesto, todo eso lo separo. La Universidad de Buenos Aires, que a mí me tocó cursar, es una cosa absolutamente diferente del resto. Y yo lo mantengo. Ahora, Carlos, algunos interpretaron de que esa salida masiva Sí. en defensa o en contra de los recortes de la universidad pública también es como una salida masiva, de decir, bueno, paremos con el déficit cero, a cualquier costo. No, pero yo no creo que lo de ayer, y no está en el espíritu de los que manifestaron ayer, paremos Tenga que ver el con déficit eso. cero. Yo al contrario, yo creo y espero que la batalla del déficit cero sea una batalla no solo ganada, sino que la compre toda la política argentina, porque la alternativa a la batalla de déficit cero es inflación o endeudamiento. Así que yo diría, no habría que mezclarlo. Además, esta administración y el presidente han atacado otros nichos de gasto público donde no hubo manifestación de X cantidad de personas, para no meterme en un lío, diciendo no queremos el cierre de Telam o lo que fuere. Entonces, no hay que mezclar las cuestiones que tienen nombre y apellido concreto y que no tienen ninguna justificación para permanecer en el área pública, aunque cuantitativamente son menos relevantes, como Telam o un canal público o una radio pública respecto a la Universidad de Buenos Aires, que es Carlos, otra cosa. vamos a escucharlo a Milei, porque él se centró mucho en la inflación, como que él si le gana la inflación, muchas cosas están ganadas. A ver. Hoy el fondo espera que Argentina, la inflación este año cierre en 150%. Para que cierre en 150%, de acá a fin de año la inflación promedio tiene que ser del 5,5%. Es decir, que hacia fin de año está claro que la tasa de inflación, dado donde arrancamos, va a estar bastante por debajo del 5%. Es decir, lo estamos logrando, estamos terminando con la inflación. Es más, no solo eso, sino que además el fondo siempre suele ser como muy agresivo en las proyecciones. Esta vez se quedó corto con el ajuste y se quedó corto, digamos, con el tema de la inflación porque está bajando más rápido. Es decir, siempre que parecían ser el cuco de las cosas que proponían, nosotros las estamos haciendo mucho más rápido. Bien. ¿Qué te parece? ¿Se está desplomando la inflación? No, desplomando no, digamos, vamos a poner su justo contexto. Y corro al fondo. El fondo ha errado siempre, así que el fondo no. La primera cuestión es que hay que ir con determinación contra la tasa de inflación. Y si este gobierno tiene la convicción y determinación de ir contra la tasa de inflación, yo eso lo apoyo de acá a la China. La segunda cuestión tiene que ver con qué significa arreglar la inflación. Arreglar la inflación significa llevarla en algún momento a un dígito anual. Yo diría ahí, un dígito anual va a costar. El programa más exitoso que tuvo la Argentina, que fue el de la convertibilidad, yo diría casi al segundo año pasado tuvo un dígito de inflación. Entonces eso va a tardar. La segunda cuestión es que este gobierno subió primero la inflación y después ahora está cayendo. Pero quiero destacar un tema en el cual vengo batallando y hablé contigo por radio el otro día. No quiero decir que es más importante, pero que es tan importante como bajar la inflación, que simultáneamente a la baja de la inflación macroeconómica, sus componentes, o sea, los 100, 200, 300, 400, 500 precios que están ahí adentro, vayan emparejando, porque es lo que hablábamos el sábado en tu programa. Hay una inflación promedio que hoy está en el orden del 3.000% en el acumulado de los últimos 5 años, pero tenés salarios a 1.000 y otros precios a 4.000. ¿Qué es lo que está abajo? ¿Salarios? Salarios, jubilaciones. Sí, pero es lo que está licuando el gobierno. Todos los regulados. Bueno,
muy buen punto, ahora voy a atar las dos cosas. Todo lo que fueron regulados, arriba los supuestamente libres, en el medio una zona ni tan libres ni tan regulados. Éxito en la inflación significa no solo bajarlo, sino que en la simultaneidad de cuando vaya abajo, esto vaya corrigiendo. Y es una tarea complicada, porque si los de abajo corrigen, tienen que bajar mucho los de arriba para que simultáneamente la tasa de inflación vaya bajando. Entonces, vamos a lo que decís vos. Si los de abajo se van licuando, va a ser más difícil recomponer ese cuadro, porque justamente ese cuadro requiere que los que están licuados con el tiempo vayan mejorando. Vale para tarifas, vale para servicios, vale para salarios, vale para jubilación. Ahí abajo está el dólar también. Bueno, ¿El dólar oficial? El dólar oficial hoy, con el salto a 800, innecesario en aquel momento, y lo que te comió el 90% de la inflación de cuatrimestre, yo diría, está mirame y no me toques ahí. En esto quiero decir, si la tasa de devaluación va a seguir al 2 y la tasa de inflación no arbitra rápidamente a una baja, entonces Argentina va a entrar en el dólar oficial en una situación que va a tener que resolver antes de fin de año. Lleva a gran confusión en materia de dólar y el encarecimiento de la Argentina en dólares, que el que estaba totalmente sacado el 10 de diciembre era el dólar paralelo, que era más de 2.000 pesos de hoy. Entonces, como el de hoy vale 1.000 pesos, pareciera que la Argentina se encareció al doble en dólares. Pero vos escuchaste acá. Cosa que es un error. Cada vez que le preguntan a Milei sobre devaluación, se saca, ¿eh? Dice, Bueno. yo no voy a devaluar Bueno, nada. a ver, lo invitamos a Carlos Melconian porque él habló de que el dólar oficial estaba atrasado Sí. a este ritmo. Está en el límite, Y a este ritmo lo va a enloqueció Milei. Carlos Melconian criticó el programa de Caputo, ¿no? Criticó a Caputo y tuvo que 2 veces, Milei lo respaldó en 72 horas. Cuidado con lo que hablas, porque estás dando un despelote terrible. Más que no hay. Primero que yo tengo una conducta donde hace 35 años hablo desde la buena fe, así que acá nos conocemos todos. Segundo, no critiqué al programa, dije que no había. No hay programa económico. Por eso, ¿Y qué es lo de términos de Caputo? estabilización. Es una fase de emergencia por la cual quien ganara iba a pasar y que tiene que ver con la recomposición de reservas, la recomposición de algunos precios relativos, la búsqueda de terminar con el déficit fiscal y por supuesto puso arriba de la mesa la discusión sobre la sostenibilidad en términos de cómo se está Pero haciendo. discúlpame, ustedes dos entienden, los dos son economistas, yo que no entiendo. ¿Qué es un plan económico? Porque todo, si no es esto, entonces. No, un plan económico, a ver, un programa económico, primero es anunciarle a la sociedad dónde querés ir. Luego tiene un conjunto de contenidos. Y Milei no lo hace eso, ¿no? Dice, Bueno, no hubo el anuncio de a dónde uno quiere ir, cuáles son los determinantes del crecimiento económico, cómo el país se va a desarrollar, por qué el país se va a industrializar, por qué va a mejorar la calidad de vida, cómo se va a resolver el conflicto del salario y del trabajo informal, desregulaciones coherentes, una reforma al sector público coherente, una secuencia. Primero viene el programa de estabilidad y luego las reformas. Primero viene la preparación del programa de estabilidad y luego el lanzamiento. Yo hubiera dicho explícitamente que esta primera etapa era una etapa de emergencia, de preparación para el lanzamiento de un programa que está elaborado y que cuando se diera la corrección de precios relativos tan rápido como sea posible, se anunciaba el programa. Que dicho sea de paso, es lo que hicieron los programas exitosos. Quiero decirte, Edgardo,
que tanto el equipo con el que trabajamos como yo mismo no inventamos nada. Vimos cómo fueron los exitosos y los copiamos. Y de la misma manera aprendimos, aún creyendo en los mercados libres, que los planes sanguinariamente ortodoxos en la Argentina fracasaron. ¿Y este puede fracasar? Y sí que puede fracasar. Primero que puede tener éxito. Segundo que puede fracasar, como todo en la vida. Pero digamos, ¿por qué no es una cuestión. Cuando uno opina... Milei pinta un panorama de que, bueno, a fin de año vamos a estar en el mejor de los mundos. Bueno, puede llegar a tener razón. Yo no lo llamaría el mejor de los mundos, me conformaría con que hubiese avanzado, se le vea la pata a la sota y se pueda estar hablando de a qué país va Argentina, cómo, cuándo y por qué. Entonces, la cuestión comunicacional es un tema muy importante que excede que quede en manos de un vocero o que excede que quede en manos de las redes sociales. Por eso lo tiene que hacer el presidente a través... No me molesta... ¿Qué te pareció el discurso de la cadena nacional? Va. Estaba por entrar ahí. Creo que es un discurso. A mí no me molesta que sea la cadena nacional. Nosotros barajábamos la posibilidad, como hizo Domingo Cavallo cuando fue ministro, de pedir autorización al presidente de ir desgranando, por lo menos en los inicios, y comunicando a la sociedad argentina los avances. Si está concentrado en lo económico, en manos del ministro de Economía, sin desgastar la figura del presidente. Porque, acá fue al revés. Claro, eso no es un discurso para el presidente, es un discurso para el ministro, porque lo que hay que acostumbrarse es que si las cosas van bien, es éxito del presidente. Y si las cosas van mal, es fracaso del ministro. Para cualquier gobierno y para cualquier equipo, porque el presidente no puede exponerse en un discurso de 15 minutos económico por cadena nacional y que de repente en algún momento tenga que pegar un volantazo cambiando lo que está haciendo. Ese es el fusible que queda para todos los ministros, no solo para el de Economía. Carlos, si te hago esta última por mi parte. ¿Cómo no? El lunes, en ese mensaje al país, hizo una fuerte defensa de Caputo. Recién la Fundación La Verdad, de vuelta. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy bien que el presidente y el ministro de Economía, que al final, vos pensás cómo es Argentina. Argentina es un país donde pasa un gobierno, donde la discusión es si el de Economía es un superministro. Pasó otro gobierno que dividió al Ministerio de Economía en 8. Ahora viene un gobierno donde el presidente avala fuertemente al ministro de Economía. Yo creo que la Junta, ministro de Economía y presidente o presidente a ministro de Economía tiene que estar muy avalada fuertemente. Yo imagino que vos lo pensás en términos de un aval para sostener a un ministro que puede lucir caído. Yo lo pienso en forma diferente. O cuestionado. Yo creo que el respaldo del presidente al ministro de Economía tiene que ser tajante hasta que un día deja de serlo. Tuvimos 2 ministros de Economía de la Gran 7, digo en términos de cómo estaban instalados, Cavallo y Labaña. Y un día Menem y Kirchner lo sacaron. Ahora, el respaldo tiene que ser fuerte. Claro. Carlos, gracias. Gracias. No, gracias. ¿Te gustó el Roscafé? Sí, me Además gustó. están contentos ustedes dos, así que va todo bien. Hoy estamos contentos, estamos dulces. Yo, hasta futbolísticamente bien, saben ustedes que el 24 de abril los armenios Sí, señor. seguimos Sí, señor. honrando nuestro genocidio de 1,5 millones ocurrido el 24 de abril del 15, aunque había empezado antes. Así que es un día de pesar, pero vamos al frente
como uno aprende en esta colectividad. Pero contento por Racing. Gracias. Marcelo. Carlos. La pausa y después Juliana Santillán y Germán Martínez, ¿no? Sí, Todo el debate. ¿Y tenemos la bomba? Sí, también 2. El doble bomba, Exacto. parece, ¿eh? No te la pierdas. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con la atención personalizada de especialistas que hablan tu mismo idioma. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Mejores sillas y mesas para tu casa, hotel o resto son de JCL. Productos nacionales directos de fábrica. Visítanos en Córdoba y en Buenos Aires, en Villa Urquiza y Martínez. O compra online en jclsa.com.ar. El mejor restaurante, el mejor lugar, el mejor precio. El Gran Capitán. Bueno, acaba de terminar ahí a hablar Milei, ahí está Manu Jove. Manu, estuvo Melconian, parece ya generó ruido, ¿no? ¿Hizo una alusión Milei a Melconian? Claro, Marce, 1 hora duró el discurso del presidente y tuvo muchas referencias a economistas profesionales, pero hasta con imitaciones estas referencias. Los burlaba, entre ellos a Melconian. ¿Se acuerdan de aquella comparación de los fideos y el tuco que hacía Melconian en campaña el año pasado? Sí. Sin fideos y sin tuco no se puede hacer fideos con tuco. Bueno, Milei burlando, imitando aquellas palabras repetidas de Melconian en la campaña, y eso mismo decía, sin fideos, sin tuco. ¿Se acuerdan de ese que decía, sin fideos y sin tuco? Bueno, una burla. Lo curioso es que Melconian estuvo ahí en las Dos Voces hace un rato nada más, pero estaba entre los invitados del evento en esta cena, en el momento en que Milei justamente hacía esa referencia hacia él. En ese momento se levanta y se retira. Seguro, no. Lo que pasa es que las declaraciones de Melconian de los últimos días, que ratificó recién a Dos Voces, generaron mucho ruido. Y en el gobierno también. Por eso me parece que... Marce. Sí. Y te agrego un dato, no es el único economista con el que está enojado, habló sin dar nombres de varios, pero por ejemplo me cuentan que Roberto Kachanowski, estaba en la lista de invitados, el entorno presidencial dijo no, que mejor no esté. Quizás corrió la misma suerte para López Murphy. López Murphy, bueno. Está peleado con la profesión. Bueno, gracias, Manu. Bueno, hacemos la pausa y así venimos con Juliana y con Germán. Dale. Bien, y continuamos en A Dos Voces, programa caliente. Bueno, recién lo decía Manu, habló mal de varios economistas, Milei, pero hizo una definición caliente en lo político. Claro, porque vamos a hablar con Silvana y con Germán de la ley de base. ¿Qué es lo que dijo Milei esta noche? Tiren la ley de base, como diciendo, no me saquen la ley de base, vamos a hacer todo a pesar de la política. Textual, ahí está, tiren la ley de base, como no la aprueben, vamos a hablar todo a pesar de la política. Martínez, en víspera del tratamiento, mañana se reúnen, ¿no? Sí, hoy al final del día llegó la citación de las comisiones de legislación general, asuntos constitucionales y presupuesto. ¿Y qué opina de esto de Milei? Lo que venimos diciendo desde enero, que en algún lugar Milei no quiere que se apruebe. Lo que llama la atención es que haya sectores de la oposición política en Argentina que estén más interesados que Milei en sacar la ley bases, ¿no? Y no es casual que sean muchos de esos diputados los mismos que después de haberse sacado fotos en la marcha estudiantil de ayer, hoy no hayan dado quórum para poder avanzar en la actualización de los fondos para las universidades, ¿no? Entonces a mí me parece que una cosa es lo que dice Milei, lo que quiere Milei, y después está la respuesta de todos los otros sectores políticos. ¿Qué es lo que quieren el resto? ¿Cuál es la posición que van a llevar? Mañana cuando podamos debatir nuevamente, que no lo van a debatir, van a entrar, van a comunicar el dictamen, lo van a poner en la firma nuevamente. Los que firmen no van a saber que están firmando,
Nosotros, por ejemplo, todavía no tenemos el documento, no sé si la diputada Santillán lo tiene. A ver, acá, escuchemos a Julia. la ley base, pero nosotros no tenemos nada. Sobre el artículo de Milei. A ver, sí, si es así, si ustedes quieren que salga. No, la verdad es que cuando el presidente dice que vamos a lograr los objetivos sin la política, quiere decir que Argentina tiene el primer trimestre sin déficit financiero. O sea, es el primer trimestre con superávit fiscal en Argentina. Desde el año 2008 eso no sucede. No solamente es una hazaña del gobierno y es un hito, sino que recibimos un gobierno con 15 puntos del PBI de déficit. Eso se bajó en 3 meses en 13. Ustedes fíjense, cuando el presidente tiene que dar los goles, lo hace con su equipo económico y financiero, no con el Congreso de la Nación. Los resultados de la Argentina hasta el momento de hoy son económicos y son por un equipo económico que tiene el presidente. ¿Qué hay en el Congreso de la Nación? Las trabas, los curros, los dimes y diretes, las negociaciones con los ítems. El radicalismo, ese radicalismo de Lustó, por ejemplo, el de la mano de la vergüenza, que luego acompañó en un reclamo de las universidades un desfinanciamiento universitario cuando se aumentó la dieta él mismo. Digamos, son todas visiones de un gobierno que no tiene un Congreso que funcione de manera democrática para los argentinos, sino que son la máquina de impedir. El presidente da los goles para la sociedad con su ministro de Economía y su equipo económico. Tercer trimestre con superávit financiero. Es histórico y es un hito en el mundo que un presidente con la herencia que recibió haya parado una hiperinflación en 3 meses o en 70 días, un poco más. Martínez. Hoy estamos en números históricos respecto al 2008 de superávit fiscal. Bueno, en primer lugar hay una confusión sobre la cuestión fiscal y la cuestión financiera, ¿no? Que no es casual, ¿no? Porque también en algún lugar estos 15 puntos que dice es una confusión entre el déficit fiscal y lo que se llama habitualmente el cuasi fiscal, básicamente todo lo que son las letras del Banco Central. Pero mira, ¿de dónde sale lo que supuestamente vendió como un éxito el presidente Milei? Hoy hay alguien que habla de 3 cosas que me parecen muy interesantes, es decir, ¿cuánto de todo esto es motosierra? ¿Cuánto es licuadora y cuánto es freezer? ¿No? Entonces queda claro, por ejemplo, que el 60% de estos objetivos que dice la diputada que consiguió Milei fue gracias a la licuadora. ¿Licuadora de qué? De salarios, de jubilaciones, de financiamiento universitario y el cuarto elemento no menor, que tiene que ver con la cuestión clave, que es el tema de los subsidios económicos. Después, cuando vos analizás cuánto de todo esto es motosierra, cuánto es ajuste real, es mucho menos que todo eso. ¿Y en dónde está parado la cuestión de la motosierra? ¿Por dónde pasó la motosierra? Por la obra pública y por los recortes de fondos a las provincias. Este es el modelo de Milei, una mega devaluación con todo lo que implicó en términos de ecuación de salarios, de jubilaciones y de la que tiene que ver específicamente con los subsidios, que vos sabés que es un salario indirecto en muchos sentidos, y después todo lo que tiene que ver con un elemento central, que son los recortes de la obra pública y los recortes en las transferencias de las provincias. No hay ningún éxito, no hay nada virtuoso en lo que plantea Milei. Son las mismas cosas que se vienen planteando hace 60 años en la Argentina. Julia. Recortar, bajar y hasta hacer desaparecer los gastos de la política son parte de los resultados económicos del presidente. Se produjeron 50% de los despidos de los estamentos públicos que eran ñoquis del kirchnerismo, porque solamente generaban lugares para meter por la ventana personas que luego cobren un sueldo para las arcas de las campañas del kirchnerismo. Juliana. Que por supuesto, no nos olvidemos que el único objetivo del kirchnerismo es volver en las elecciones subsiguientes. No solamente se recortaron 50% de esos gastos, el ajuste de las transferencias discrecionales es un ajuste que el presidente puede hacer. Y las partidas presupuestarias justamente tienen ese valor de poder ser eficientes y eficaces. Así Juliana, como estamos pidiendo auditorías para las universidades, para que sean mejor, porque pueden ser más eficientes si sabemos en qué se gasta, todo lo demás y todo lo que cubre el ideario del presidente es hacer eficiente los estamentos del Estado No, y la política se opone a eso. Con el porque respeto de justamente siempre. vive Mirá, de los te curros. cuento algunas situaciones, por si no las conocés, de la provincia de Santa Fe. Haces un ajuste brutal en todo lo que tiene que ver los trabajadores de ANSES. Dejás un montón de oficinas de ANSES liquidadas. La oficina de Vera cerrada, la oficina de Villocampo cerrada, la oficina de San Javier cerrada,
la oficina de Puerto General San Martín cerrada. Esto es cuando vos haces lo que... Es mentira que son ñoquis. Tenés que ir y conocer cada uno de los lugares. Y te agrego algo más sobre eso, porque si no, seguimos repitiendo... ¿Estás negando la existencia de ñoquis del kirchnerismo en los... Pero absolutamente. Mirá que eso es negar... Anda a cualquier área, anda a Mar del Plata, anda a Mar del Plata y demostrar en cada uno de los lugares, en el Ministerio de Trabajo, en la ANSES, en el Ministerio de Justicia había gente durmiendo. ¿Te acordás lo que contó Garabano? Escúchame, decirle a Cunio, todavía estoy esperando la denuncia de Cunio sobre todo esto, porque boquea a Cunio, pero después nunca va a la justicia. Pero te quiero decir algo respecto a lo supuestamente nuevo de todo esto. Sabía que eras tan negacionista, Martínez, por eso es una palabra... Es un negacionismo feo. Esa es una palabra fea. Hay algo que los tiene mucha historia en la Argentina. Son los ñoquis de la política, no voy a entrar en la chicana. Mirá, lo nuevo de Milei. El gobierno negoció y logró la reforma laboral. Fecha 27 de abril del 2000, 24 años. El ajuste se centra en la educación. Fecha 17 de marzo del 2001. Diputado le da poderes a Cavallo con límites. Es la misma Desde el año agenda 2012 no se suman al sistema formal de trabajo trabajadores. Desde el año 2012. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el éxito de la reforma laboral del kirchnerismo? Ninguna. Entonces, ¿cuál es el éxito? Nosotros estamos incorporando en la ley bases la reforma laboral de Rosario, que están siendo despedidos. Generar más trabajo formal, los trabajadores de Toyota que están siendo despedidos tenían empleo y los están echando. Me parece que no tienen registro ustedes lo que está pasando con la cuestión del empleo en la Argentina. Mira, me encontré con un intendente del Gran Rosario hace muy poquito. ¿Sabés quién es el único benefactor social? El empresario que da trabajo. El Estado no está puesto en este mundo para dar empleo. 180 despidos en 2 meses. Martínez, el Estado no está puesto en este mundo para dar trabajo. Es el empresario, es el privado. No ven la desocupación. Bienvenidos a y los aparte, empresarios escúchame, que van dan los trabajo. trabajadores a la calle. Y lo que están planteando ustedes es que son enemigos de Milei. Van las mujeres a la calle el 8 de marzo, son enemigas de Milei. Van el 24 de marzo a la calle con memoria de la justicia y son enemigos de Milei. Van los estudiantes universitarios a la calle, son enemigos de Milei. Ustedes tienen un problema con la democracia. ¿Para vos es un enemigo el empresario, Martínez? Para ustedes, para el kirchnerismo. ¿Para el kirchnerismo no es un enemigo para ustedes el empresario? ¿Qué quién? El empresario. ¿Pero cómo la va a ser figura de un empresario. Mirá, ¿No es un enemigo? Mirá, bueno, para nosotros el empresario es un benefactor social que está puesto en este mundo para generar riqueza y dar empleo a ese empleado público que despedimos porque es un gasto innecesario del Estado. Ustedes son, obviamente, tan a favor de la economía que lo que van a llevar a la Argentina es una depresión enorme. El recurso privado es lo que tenemos que utilizar en los recursos públicos. Gracias Juliana, gracias gracias por estar acá. Bueno, nosotros estamos terminando, pero hay una bomba que esconde 2 explosiones. Exactamente. Mirá. Ahí está, Bien. Interna 1. A ver. En el rumbo Gobierno Nacional. Hay mucho ruido en el gabinete de Javier Milei después de la marcha de ayer. Mucho ruido, mucho cruce, mucha... Y la culpa la tenés vos. No, la culpa es que vos no actuás. La culpa es que Caputo no gira los fondos. Mucho ruido. Petovelo, Caputo, Franco y el jefe de gabinete, alias el mudo, Pose. Hay mucho ruido. ¿Se preanuncian cambios? No. Pero hay mucho ruido y se están acusando unos a otros por lo que ocurrió ayer no solo en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, sino en todas las grandes ciudades del país. Interna 2. El sábado reaparece Cristina, ya lo anunció en las redes. Va a estar en Quilmes, inaugurando el centro deportivo Néstor Kirchner con la intendenta Mayra Mendoza, que es de la Cámpora. Le va a contestar a Milei. Pero además de contestarle a Milei, va a haber que prestar atención a su discurso, porque lo que quiere es poner orden, Marcelo, en el lío que hay en la provincia de Buenos Aires, las peleas internas en el kirchnerismo, con el peronismo, con Axel Kicillof. A Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires, salvo la Cámpora, nadie lo quieren afuera. Ella va a salir a defender a su hijo. Sí. Claro, y a tratar de poner orden y decir, acá mando yo y hay que hacer lo que dice Máximo. Interna 2, Cristina recargada. Nos vamos de A Dos Voces, como siempre nuestro compromiso con vos.